Edgar Zúñiga, escultor. Alajuelense, además, lo que es mucho decir en este país. Hace rato, desde que empezó a trabajar, he venido siguiendo con detalle su obra, viendo ver qué teje en medio de ese gusto por tratar de llegar al discurso, la escultura que ha tratado de hacer. Entro al taller y me encuentro, como es de suponer, unas agujas para tejer mundo. Edgar, de alguna manera, significa ese punto de quiebre en que toda sociedad primitiva empieza a saberse a sí misma. Ese punto de quiebre en que, en el caso de la música popular es elevada a las formas clásicas de expresión, normalmente en manos de otra. En el caso de Edgar, el quiebre se realiza en él. Pasa de una escultura con uso directo, esa vieja tradición costarricense, la escultura de los imagineros, la escultura de quienes hacen santos para iglesia con un uso específico, a una escultura que reflexiona sobre sí misma. Y Edgar, específicamente, digo, es ese punto de quiebre porque empieza a reflexionar sobre su hacer. Y en ese reflexionar sobre su hacer, deja de hacer imágenes, deja de hacer santos para empezar a hacer escultura. Como en todo proceso que se respeta, sus primeras inquietudes arrancan de comprender la naturaleza. Y en esa necesidad de comprender la naturaleza, empieza por producir objetos de carácter orgánico, en donde las tensiones, los tejidos, juegan un diálogo entre sí. Preguntarse sobre la naturaleza es preguntarse sobre la tensión de lo orgánico. Y en una primera etapa, Edgar se dedica fundamentalmente a eso. Pero posteriormente, y en un segundo momento, empieza a descubrir la rigidez de lo geométrico, horcones, prismas rectos, formas geométricas cerradas, en las que empieza a escarbar y a tratar de discernir qué encierran, qué esconden de orgánico. Y aparecen rostros y miradas y oíres, porque no son orejas, en medio de la geometría de los horcones. En este problema fundamental de todo escultor, cómo tratar de llevar lo que hace como escultura, lo que hace con el volumen de 3 dimensiones, al discurso que quisiera que fuera. Intenta entonces lo inusitado, intenta tejer ilusiones, bordar riberas de lo inesperado. Y en medio de ese diálogo entre la geometría y lo orgánico se inventa el universo de sus máquinas. Máquinas que tejen en medio de una especie de retórica fundamental entre la madera, la piedra, las cuerdas, el cuero y el metal, un diálogo absoluto entre lo orgánico y lo geométrico. Edgar se dedica ahora, y después de todo este recuento y después de inventar agujas para hacer mundos, se dedica fundamentalmente a hacer máquinas. Máquinas que no sirven para nada. Máquinas que no sirven para un carajo. Y por eso, por no servir para nada ni para un carajo, máquinas, esculturas, retóricas de materiales que únicamente sirven para decir la verdad.